La niña apareció en su puerta como un fantasma de una vida que intentaba olvidar. No había huellas de caballo en la tierra, ni rastro de pisadas que llevaran a su porche. Solo una niñita nativa, de unos 8 años, de pie, completamente inmóvil en el umbral, con algo apretado contra el pecho. Silas Ward había vivido solo en ese remoto rincón de tierra durante 7 años. Y en todo ese tiempo, nadie había llegado a su cabaña. Los ojos oscuros de la niña se clavaron en los suyos con una intensidad que le dejó sin aliento. No lloraba, no hablaba, solo lo miraba como si hubiera esperado este momento toda su vida. En sus pequeñas manos sostenía un papel doblado, amarillento por el tiempo y desgastado por los bordes. Silas retrocedió, moviendo la mano instintivamente hacia el rifle apoyado en la pared. No porque le temiera a la niña, sino porque algo en ese momento le parecía imposible. Mal. Como si el mundo hubiera cambiado mientras él no prestaba atención. ¿De dónde vienes?, preguntó, con la voz más áspera de lo que pretendía. La chica le extendió el papel. Le temblaban ligeramente los dedos, pero su mirada no vaciló. En el exterior de la carta doblada, escrita con una caligrafía cuidadosa, había palabras que le hicieron sentir una opresión en el pecho. Por el hombre que salvó a mi madre, se le secó la garganta. Nadie lo había llamado así. Nadie sabía de su existencia. Tomó la carta con manos temblorosas, mientras su mente repasaba los años que había enterrado profundamente. La chica lo observó mientras desdoblaba el papel. Su pequeño cuerpo, rígido por la anticipación. La letra era femenina, delicada, pero las palabras lo golpearon como golpes físicos. Si estás leyendo esto, me he ido, y mi hija no tiene a quien recurrir. Una vez mostraste misericordia a una mujer que no tenía derecho a esperarla. Rezo para que le hagas lo mismo a mi hija. Silas levantó la vista bruscamente. La expresión de la chica no había cambiado, pero algo brilló en sus ojos. ¿Reconocimiento? Esperanza. Escudriñó el horizonte tras ella, buscando alguna señal de cómo había llegado. El vasto vacío se burlaba de él con su silencio. Tu madre, empezó, pero se detuvo. El recuerdo afloraba ahora, inesperado e inoportuno. Una mujer tropezando en medio de una tormenta, sangrando, desesperada. La había ayudado, sí, pero había sido así a tanto tiempo, tan breve. Había asumido que lo había olvidado, tal como él había intentado olvidar aquella noche. La niña se acercó un paso más y Silas notó el pequeño bulto atado a su espalda. Probablemente todo lo que poseía. Sus labios se separaron ligeramente como si fuera a hablar, pero en cambio señaló la carta que aún temblaba en sus manos. Había más escritura debajo. Una fecha de hacía 3 semanas y luego palabras que lo cambiaron todo. Vienen por ella. Eres su única oportunidad. Silas sintió el peso familiar de las decisiones que no quería tomar sobre sus hombros. Pero cuando volvió a mirar a los ojos de la niña, vio algo que tomó la decisión por él. Ella no solo pedía ayuda. Le estaba confiando su vida. La pregunta era si era el mismo hombre que se había ganado esa confianza tantos años atrás. Silas se hizo a un lado e hizo un gesto a la chica para que entrara en su cabaña. Ella pasó junto a él con pasos cuidadosos, sus pies descalzos en silencio sobre el suelo de madera. El interior era sobrio y práctico, una mesa, 2 sillas, una cama en un rincón. Lo examinó todo con la atención de quien ha aprendido a evaluar las amenazas con rapidez. Cerró la puerta y se giró para mirarla, con la carta aún acaparando su atención. La niña se había colocado cerca de la pared del fondo, lo suficientemente cerca de la ventana para ver afuera, pero con el camino despejado hacia la puerta. Chica lista, alguien le había enseñado. Bueno, ¿cómo te llamas?, preguntó Silas, doblando la carta con cuidado. Ayanna, dijo ella, con una voz apenas superior a un susurro. Era la primera palabra que había pronunciado, y cargaba con el peso de una cuidadosa reflexión. Silas asintió lentamente. El nombre despertó algo en su memoria, pero no pudo ubicarlo.
Se acercó a la ventana y volvió a observar el paisaje. Nada todavía. Pero la sensación de ser observado se había instalado entre sus omóplatos como un cuchillo frío. ¿Cuánto tiempo llevas viajando?, preguntó, sin volverse. 4 días, respondió Ayana. Caminé casi siempre de noche. 4 días sola. Silas sintió que se le tensaba la mandíbula. No debía de pesar más de 27 kilos empapada, y había recorrido un terreno que desafiaría a un hombre adulto. Se giró para observarla más de cerca. El polvo cubría su cabello oscuro y su sencillo vestido estaba roto en varios sitios, pero sus ojos no reflejaban autocompasión, solo determinación. ¿Tienes hambre?, preguntó. Ayana asintió una vez, rápida y eficiente. Silas se dirigió a su pequeña reserva de provisiones, sacando carne seca y galletas. Mientras preparaba la comida, su mente reflexionaba sobre las implicaciones de la carta. Alguien estaba buscando a esta niña, alguien tan peligroso que su madre moribunda la había enviado a través de territorio peligroso para encontrar a un hombre al que había conocido brevemente años atrás. Puso la comida en la mesa y se sentó frente a Ayana. Ella comió metódicamente, sin apartar la vista de la ventana más que unos segundos. Ver su vigilancia hizo que algo se revolviera en el pecho de Silas. Ningún niño debería vivir así. La carta menciona que vienen a por ti, dijo con cuidado. ¿Quiénes son? Ayana hizo una pausa a medio bocado. Por un instante, su compostura se quebró y Silas vislumbró al niño asustado bajo la superficie. Hombres que dicen que les pertenezco, dijo finalmente. Hombres que mataron a mi madre cuando no quiso entregarme. Las palabras golpearon a Silas como un golpe físico. Se recostó en su silla, procesando las implicaciones. No se trataba solo de proteger a una niña. Se trataba de enfrentarse a quienes la consideraban su propiedad. ¿Por qué tú?, preguntó. ¿Qué te hace especial para ellos? Ayana dejó la comida y metió la mano en su pequeño bulto. Sacó algo envuelto en tela y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Al desenvolverlo, Silas sintió que se le helaba la sangre. Era una pequeña bolsa de cuero, y de ella brotaban piedras preciosas talladas en bruto que reflejaban la luz como fuego prendido. Más riqueza de la que la mayoría de los hombres veían en toda su vida. Mi madre encontró esto en el río cerca de nuestro pueblo, dijo Ayana en voz baja. Antes de morir, me dijo que estaban malditas, que solo traen muerte. Silas miró las piedras, comprendiendo de golpe. ¿Avaricia? Siempre se reducía a la avaricia. Alguien había descubierto el origen de estas gemas y quería controlarlo. Y creían que esta niña era la clave. Afuera, un caballo corría a lo lejos. Silas levantó la cabeza de golpe y vio a Ayana ponerse rígida. El sonido se escuchó de nuevo, más cerca esta vez, seguido del murmullo de voces masculinas. ¿Cuántos te persiguen?, preguntó Silas, ya acercándose a su rifle. 3, susurró Ayana rápidamente, volviendo a envolver las piedras. Quizás más ahora. Las voces se acercaban, y Silas pudo distinguir palabras individuales. Lenguaje grosero, amenaza sobre lo que harían cuando encontraran a la niña. Apretó el rifle al darse cuenta de que no eran simples cazadores de tesoros. Eran la clase de hombres que disfrutaban de la caza tanto como del premio. Silas le indicó a Ayana que se agachara mientras se acercaba a la ventana. 3 hombres a caballo se acercaban a su cabaña, con movimientos deliberados y depredadores. El líder era un hombre corpulento, de cabello canoso y cicatrices que contaban historias que Silas no quería oír. Sus compañeros lo flanqueaban como lobos, con las manos apoyadas con indiferencia sobre sus armas. El hombre de la cicatriz desmontó y caminó hacia el porche con la confianza de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Sus botas resonaron en los escalones de madera. Cada paso, una declaración de intenciones. «Sabemos que estás ahí, Ward», gritó el hombre, con la voz cargada de violencia despreocupada. «Vi a la chica venir hacia aquí. Es lógico que te encontrara». Considerando que Silas sintió la pequeña mano de Ayana agarrándole la manga,
Sus dedos temblaron, pero cuando bajó la vista, su rostro tenía una determinación severa. Sabía lo que estos hombres representaban, de lo que eran capaces. Me llamo Garrett, continuó el hombre, deteniéndose justo al otro lado de la puerta. Quizás tu amiguito te habló de mí. Tenía muchas ganas de conocer al famoso buen samaritano. La forma en que Garrett lo dijo hizo que las palabras sonaran como un insulto. Silas revisó su rifle, asegurándose de que estuviera cargado, y luego se dirigió a la puerta. Podía sentir la mirada de Ayanna sobre él, confiando en que tomaría la decisión correcta. El peso de esa confianza era más pesado que cualquier arma que hubiera llevado. No sé de qué hablas, respondió Silas, con voz firme a pesar de la tensión que se le acumulaba en los músculos. Garrett rió, un sonido como de cristales rotos. Qué gracioso, Ward, de verdad gracioso, porque sé de buena tinta que has estado escondiendo propiedad robada. Propiedad que pertenece a mi jefe. Silas miró a Ayanna, que se había pegado a la pared cerca de la ventana. Su bulto estaba apretado contra su pecho, con las piedras preciosas escondidas dentro. Ahora entendía por qué su madre las había llamado malditas. Representaban todo lo feo de la naturaleza humana. Solo las propiedades que veo por aquí son mías, respondió Silas. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas. La voz de Garrett se había endurecido. Las chicas recibieron algo que no le pertenece. Algo que su madre robó antes de recibir lo que le correspondía. La mención casual de la muerte de la madre de Ayanna hizo que Silas apretara el gatillo. Por la ventana vio que los hombres de Garrett se habían desplegado, posicionándose para cubrir múltiples ángulos. Ya lo habían hecho antes. Así es como funciona esto, continuó Garrett. Envía a la chica, y consideraremos tu participación como un caso de caridad malintencionada. Si intentas hacerte el héroe, quemaremos este lugar con los dos dentro. Silas volvió a mirar a Ayanna. Ella lo observaba con esos ojos intensos y oscuros, esperando ver qué clase de hombre era en realidad. En ese momento, recordó por qué había ayudado a su madre hacía tantos años. No porque fuera inteligente o seguro, sino porque era lo correcto. Contraoferta, gritó Silas, moviéndose para colocarse donde pudiera ver a los tres hombres. Salgan de aquí ahora mismo, y no les dispararé a los tres. El silencio que siguió estaba cargado de violencia. Entonces la risa de Garrett volvió a sonar. Más fea esta vez. Siempre fuiste demasiado justo para tu propio bien, Ward. Los chicos oyeron que solías ser un buen pistolero en aquellos tiempos. Claro, eso fue antes de que te convirtieras en religioso y decidieras hacer de niñera de perros callejeros. Silas sintió un escalofrío en el pecho. Garrett sabía más de él de lo que debería. Este no fue un encuentro casual. Lo habían estado planeando. Te diré una cosa, dijo Garrett, bajando la voz a un tono conversacional que de alguna manera lograba ser más amenazante que sus gritos. Voy a contar hasta 10. Luego mis chicos empezarán a disparar y seguiremos disparando hasta que cambies de opinión sobre ser un buen vecino. Ayanna se acercó a Silas. Su pequeño cuerpo irradiaba tensión. Podía sentirla preparándose para correr y sacrificarse antes que dejar que él saliera herido defendiéndola. 1, gritó Garrett. Silas comprobó el ángulo de la ventana trasera, calculando distancias y coberturas. 3 contra 1 no eran buenas probabilidades, pero se había enfrentado a cosas peores. 2. Miró a Ayanna y vio algo que lo hizo decidir por él. Ella no solo confiaba en que él la protegería. Estaba lista para protegerlo, incluso si eso significaba entregarse a monstruos. 3. Silas respiró hondo y tomó su decisión. Pero cuando su dedo encontró el gatillo, el sonido de más caballos acercándose resonó por el paisaje. El conteo de Garrett se detuvo y Silas sintió un nudo en el estómago. ¿Cuántos hombres más? ¿De qué lado estarían? Los caballos que se acercaban pertenecían a 4 hombres con placas que reflejaban la luz de la mañana. Silas sintió una opresión en el pecho al reconocer al jinete principal.
El sheriff Marcus Webb, un hombre cuya reputación de manipular las leyes para su bolsillo era bien conocida en todo el territorio. Detrás de él cabalgaban 3 agentes, con rostros severos y la autoridad que emanaba de saber que podían hacer lo que quisieran. Garrett se apartó del porche, pero mantuvo una postura segura. Levantó una mano a modo de saludo cuando el agente se acercó, como si diera la bienvenida a viejos amigos a una reunión social. El sheriff Webb Garrett gritó alegremente, justo a tiempo. Silas sintió que la mano de Ayanna se apretaba sobre su manga. Los instintos de la niña eran agudos. Comprendió lo que él apenas comenzaba a comprender. Esto no era un rescate. Era una trampa que llevaba meses preparándose. Webb desmontó con deliberada lentitud, sin apartar la mirada de la cabaña de Silas. El sheriff era un hombre alto, de labios finos y ojos fríos que parecían calcular el valor de todo lo que miró. Caminaba con el paso mesurado de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus actos. «Guard», dijo Webb, su voz resonando a lo lejos. «Estás albergando a un fugitivo. Eso te convierte en cómplice de robo y asesinato». Las palabras impactaron a Silas como golpes físicos. Asesinato. Estaban culpando a Ayanna de la muerte de Rose, convirtiéndola en víctima y criminal en una narrativa retorcida. «La niña no ha hecho nada malo», respondió Silas, con voz firme a pesar de la rabia que crecía en su pecho. Webb sacó un papel doblado y lo levantó. «Tengo una orden judicial que dice otra cosa. Dice que la niña mató a un prospector llamado Thomas Reed y robó su terreno. Esa afirmación vale mucho dinero». Silas sintió que las piezas encajaban en su mente. Las gemas no provenían del descubrimiento de la madre de Ayanna. Eran evidencia plantada, la prueba de un crimen que solo existía en la imaginación de hombres que trataban vidas humanas como ganado. «Qué interesante», dijo Silas con cautela, considerando que Thomas Reed murió de fiebre hacía 2 meses. «Estuve allí cuando lo enterraron». El silencio que siguió fue revelador. La expresión confiada de Webb parpadeó solo por un instante, pero lo suficiente para que Silas viera la verdad. No esperaban que supiera de la verdadera muerte de Reed. Garrett dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia su arma. «No importa lo que pienses. Ya sabes, las chicas de la sala vienen con nosotros de una forma u otra». Silas cambió de posición, asegurándose de poder ver a ambos grupos de hombres, 7 contra 1, con Ayanna atrapada en el medio. Las matemáticas de la violencia eran claras, pero algo más lo preocupaba. Webb y sus agentes ya deberían haber rodeado la cabaña, cortado toda vía de escape. Rutas. En cambio, mantenían la distancia, formando una formación suelta que sugería incertidumbre. «Parece que están muy nerviosos, chicos, para tener la ley de su lado», observó Silas. El rostro de Webb se ensombreció. «Cállate la boca, guard. Ya estás en suficientes problemas». Pero Silas captó algo en el tono del sheriff. Desesperación disfrazada de autoridad. Estos hombres necesitaban a Ayanna viva e ilesa, lo que significaba que necesitaban algo de ella que no pudieran arrebatarle por la fuerza. Las piedras preciosas eran solo parte de un plan mayor. Ayanna se acercó a la ventana y Silas la vio estudiando las posiciones de los hombres con la mirada calculadora de alguien mucho mayor que ella. Cuando lo miró, su expresión era sombría. «Mataron a los demás», susurró tan bajo que solo él pudo oírlo. «Los otros niños que sabían de dónde venían las piedras. Soy el último». Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. No se trataba de robo ni asesinato. Se trataba de genocidio disfrazado de aplicación de la ley. Estos hombres eliminaban sistemáticamente a los testigos para encubrir algo mucho más grande que unas cuantas piedras preciosas. Webb volvió a alzar la voz. «Última oportunidad, guard. Envía a la chica y consideraremos esto un malentendido. Si nos fuerzan, serás enterrado junto a ella». Silas miró a Ayanna una vez más. En sus ojos, vio no solo confianza,
sino una terrible comprensión de lo que estos hombres eran capaces de hacer. Los había visto destruir su mundo pieza por pieza. Y ahora confiaba en que él sería la única persona que no les permitiría terminar el trabajo. El peso de esa confianza se posó sobre sus hombros como un manto que nunca había pedido pero que no podía rechazar. Afuera podía oír a los hombres cambiar de posición, preparándose para lo que viniera después. Pero cuando Silas levantó su rifle y tomó su decisión, un nuevo sonido llegó a sus oídos. Más caballos se acercaban rápidamente desde el este. Y esta vez los jinetes se movían con la urgencia de quienes no tenían tiempo que perder. Los jinetes que se acercaban eran guerreros nativos, 6 de ellos, moviéndose con la fluida precisión de hombres que habían luchado por sus vidas desde la infancia. Silas reconoció al jinete líder de inmediato, y la visión le heló la sangre. Joseph Pluma de Cuervo, hermano de Rose, un hombre cuya reputación de violento solo era comparable a su sentido de la justicia. Webb y sus ayudantes hicieron girar sus caballos con nerviosismo, viéndose de repente atrapados entre la cabaña de Silas y una fuerza que se acercaba inesperadamente. La confianza de Garrett se quebró, su mano se movió instintivamente hacia su arma. Bueno, murmuró Silas para sí mismo, esto se acaba de complicar. Joseph levantó la mano, indicando a sus guerreros que se desplegaran en un amplio arco alrededor de todo el grupo. Se movieron con silenciosa eficiencia, cortando cualquier ruta de escape que los hombres de Webb pudieran haber considerado. El rostro del sheriff palideció bajo el ala de su sombrero. «Garrett», gritó Joseph, con la voz cargada de un viejo odio. «Mataste a mi hermana. Ahora vienes por su hija». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Silas sintió la brusca inhalación de Ayanna a su lado. No sabía que su tío seguía vivo. No sabía que nadie de la familia de su madre hubiera sobrevivido a la cacería sistemática que se había cobrado tantas vidas. Garrett giró su caballo para encarar a los guerreros, y su compostura finalmente se quebró por completo. «Esto es entre Ward Pluma de Cuervo y yo. No hay necesidad de que te involucres». La risa de Joseph fue áspera como el viento invernal. «Te convertiste en mi asunto cuando pusiste recompensas por niños nativos. Cuando pagaste a hombres para que los cazaran como animales». Silas asimiló esta información con creciente horror. Las gemas eran solo el principio. Estos hombres habían estado llevando a cabo una campaña de terror, usando la ley como tapadera para algo parecido al genocidio. Webb intentó recuperar el control, con la voz ligeramente temblorosa. «Tengo autoridad legal aquí, Pluma de Cuervo. Estos hombres están bajo mi protección». «Tu autoridad murió con mi hermana», respondió Joseph con frialdad. Sus guerreros habían completado su círculo. Sus rifles apuntaban al grupo de Webb con pulso firme. La tensión se tensó como un aro. 7 agentes de la ley corruptos y cazarrecompensas rodeados por 6 guerreros que no tenían nada que perder. Silas se encontraba en medio de un polvorín que podía explotar en cualquier momento. Pero algo le preocupaba en la posición. Los guerreros de Joseph eran buenos, pero los superaban en número y estaban rodeados de hombres sin nada que perder. A menos que Joseph tuviera algo más planeado. «Ayanna», dijo Silas en voz baja, sin apartar la vista del creciente enfrentamiento. «Tu tío siempre es así de teatral». Una leve sonrisa cruzó el rostro del niño. Mamá decía que nunca se resistía a dejar claro algo. Fue entonces cuando Silas lo oyó. El suave silbido de una flecha cortando el aire. Uno de los ayudantes de Webb gritó y cayó del caballo. Una flecha se clavó profundamente en su hombro. Luego, otro silbido y el caballo de Garrett se encabritó al tiempo que una flecha brotaba del cuerno de la silla, fallando su pierna por centímetros. Más guerreros. Joseph había apostado tiradores en las rocas más allá de la cabaña, creando un fuego cruzado que convirtió la ventaja numérica de Webb en una trampa mortal. «Última oportunidad», gritó Joseph, con voz serena a pesar del caos. «Suelten las armas y váyanse. Dejen al niño y al hombre en paz».
Los ayudantes restantes de Webb miraban frenéticamente a su alrededor, intentando localizar a los arqueros ocultos. El hombre herido sangraba profusamente, con el rostro pálido por la conmoción y el dolor. Garrett tomó su decisión con la desesperación de un animal acorralado. Sacó su pistola y disparó a Joseph. El disparo resonó por el paisaje como un trueno. El caballo de Joseph tropezó, pero el guerrero se mantuvo erguido, devolviendo el fuego con una precisión letal. Entonces todos dispararon. Silas empujó a Ayanna hacia el fondo de la cabaña mientras las balas destrozaban la ventana sobre sus cabezas. Podía oír a los hombres gritando, a los caballos relinchando, el agudo estallido de los rifles mezclándose con el estallido más profundo de las pistolas. «Quietos», le dijo a Ayanna, y luego se dirigió a la ventana delantera con su rifle. Afuera, la escena era un caos. Los hombres de Webb intentaban ponerse a cubierto mientras los guerreros de Joseph mantenían su fuego disciplinado desde múltiples posiciones. Garrett se había refugiado detrás de un abrevadero, pero Silas podía ver sangre en su camisa. Uno de los agentes corrieron hacia los árboles, pero tropezaron y cayeron al ser alcanzados por una flecha en la pierna. El hombre herido de antes había dejado de moverse por completo. Silas apuntó a Garrett, pero antes de que pudiera disparar, vio algo que le heló la sangre. Webb había rodeado el caos y se acercaba a la parte trasera de la cabaña a pie, con la pistola desenfundada. El sheriff no intentaba escapar. Iba a por Ayanna. Silas se apartó de la ventana justo cuando Webb derribaba la puerta trasera de una patada. Su rostro se contorsionó de codicia desesperada. Los ojos del sheriff encontraron a Ayanna de inmediato y su pistola se dirigió hacia su pequeña figura. «Deberías haberte metido en tus propios asuntos, Ward», gruñó Webb. El tiempo se ralentizó cuando Silas levantó su rifle, sabiendo que llegaba una fracción de segundo tarde. El dedo de Webb ya apretaba el gatillo, y Ayanna se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par ante la terrible comprensión de que su viaje estaba a punto de terminar donde había comenzado. Con violencia y muerte a manos de hombres que la veían como nada más que un problema por resolver. El disparo que sonó no era de la pistola de Webb. Ayanna se movió a la velocidad del rayo, agarrando la pesada sartén de hierro de la estufa de Silas y la arrojándola con una precisión desesperada. El hierro fundido golpeó la muñeca de Webb justo cuando disparaba, haciendo que la bala se desviara y su arma girara por el suelo. Webb aulló de dolor y rabia, apretando su muñeca destrozada contra el pecho. Silas no dudó. Golpeó con fuerza la sien del sheriff con la culata de su rifle, derribándolo como una piedra. Webb se desplomó en el suelo, inconsciente pero respirando. «¿Estás bien?», preguntó Silas a Ayanna, quien estaba pegada a la pared, con el pecho agitado por la adrenalina. Ella asintió rápidamente, pero sus ojos estaban fijos en el cuerpo inmóvil de Webb. «¿Está muerto?», preguntó. «No, pero tendrá un fuerte dolor de cabeza cuando despierte». Silas se acercó a la ventana para observar la batalla exterior. El tiroteo había cesado y un silencio inquietante se había apoderado del paisaje. Los guerreros de Joseph habían tomado la delantera. Garrett yacía inmóvil tras el abrevadero, con la camisa manchada de sangre. Dos de los ayudantes de Webb habían caído, y el tercero tenía las manos alzadas en señal de rendición, con el rostro pálido de terror. Joseph cabalgaba con la serena dignidad de quien ha visto justicia. Al ver a Silas en la ventana, levantó la mano en señal de reconocimiento. Silas salió, con el rifle listo, pero bajó la mano. El olor a pólvora flotaba en el aire, mezclándose con el aroma metálico de la sangre y el miedo. «Se acabó», gritó Joseph, desmontando y caminando hacia la cabaña. De cerca, Silas pudo ver el parecido familiar entre el guerrero y Rosa. Los mismos ojos inteligentes, la misma mandíbula obstinada. «No del todo», respondió Silas, mirando hacia la cabaña donde Webb yacía inconsciente. Todavía tenía preguntas que responder. La expresión de Joseph se ensombreció.
Ese tiene las manos manchadas de sangre. Más que mis hermanas. Ayanna apareció en la puerta. Su pequeña silueta se recortaba contra el interior oscuro de la cabaña. Cuando vio a Joseph, su compostura finalmente se quebró. Corrió hacia él con la velocidad desesperada de una niña que creía estar realmente sola en el mundo. Joseph la abrazó. Y por un instante, el guerrero curtido desapareció, reemplazado por un tío que temía haber perdido al último de su familia. Le habló en su lengua materna, palabras de consuelo y protección que no necesitaban traducción. Pero su reencuentro fue interrumpido por el sonido de más caballos acercándose. Esta vez, los jinetes vestían los uniformes azules de la caballería territorial y venían rápido. Silas sintió un nudo en el estómago. Webb había sido minucioso en su planificación. Había dispuesto refuerzos militares, probablemente con alguna historia sobre nativos renegados que amenazaban a colonos inocentes. ¿Cuántos hombres tienes?, le preguntó Silas a Joseph rápidamente. 6 aquí, 4 más en las rocas. No suficiente si esos soldados creen las mentiras de Webb. La caballería estaba cerca ahora. Lo suficientemente cerca como para que Silas viera al capitán que los dirigía. Marcus Stone, un hombre al que Silas conocía por reputación. Stone era honesto, pero rígido. El tipo de oficial que seguía las órdenes sin cuestionar su origen. «Capitán Stone», gritó Silas al acercarse los soldados. Quizás quiera escuchar la historia completa antes de tomar decisiones. Stone levantó la mano, indicando a sus hombres que se detuvieran, pero estén listos. Sus ojos recorrieron la escena rápidamente, catalogando los cuerpos, las posiciones defensivas, la forma en que los guerreros de Joseph sostenían sus armas. «Silas Ward», dijo Stone con voz cuidadosamente neutral. El sheriff Webb envió un mensaje sobre una toma de rehenes. Invasores nativos amenazando a civiles. El sheriff Webb está inconsciente en mi camarote con una muñeca rota, respondió Silas con serenidad tras intentar asesinar a un niño a sangre fría. La expresión de Stone no cambió, pero Silas captó un destello de incertidumbre en sus ojos. El capitán estaba viendo pruebas que no coincidían con la historia que le habían contado. «Es una acusación grave», dijo Stone. «Es un delito grave», intervino Joseph, con la voz cargada de absoluta convicción. «Este hombre y sus amigos han estado cazando niños nativos. Usando la ley como tapadera para un asesinato». Stone miró a los dos hombres y luego a Ayanna, quien observaba el intercambio con la cautelosa inteligencia de quien había aprendido a desconfiar de uniformes e insignias. El capitán tomó su decisión con la deliberada cautela de quien entendía las consecuencias de equivocarse. «Creo que necesitamos escuchar esta historia desde el principio». Pero incluso mientras Stone hablaba, Silas vio a algunos soldados revolviéndose nerviosos en sus monturas. Estos hombres habían cabalgado con fuerza basándose en las mentiras de Webb, y ahora se les pedía que consideraran que habían sido manipulados para apoyar a los mismos criminales que se suponía debían detener. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero Silas sabía que a veces la verdad era lo más peligroso de todo. El capitán Stone desmontó y caminó hacia la cabaña, con la mano apoyada en el sable, pero sin desenvainarlo. El gesto denotaba cautela más que agresión, y Silas sintió un atisbo de esperanza de que la verdad realmente le importara a este hombre. «Muéstrame», dijo Stone simplemente. Silas lo condujo adentro, donde Webb yacía inconsciente, con la sangre manando de la herida en la sien. Pero fue lo que Silas sacó del abrigo de Webb lo que hizo que el rostro de Stone se endureciera al comprender. Documentos cuidadosamente doblados y escondidos en un bolsillo interior. «Avisos de recompensa», dijo Silas, extendiéndolo sobre la mesa. $20 por cada niño nativo traído con vida. $50 por cada adulto, vivo o muerto. Stone examinó los papeles con creciente horror. Llevaban sellos oficiales, la firma de Webb, y lo peor de todo, la autorización de funcionarios territoriales cuyo nombre Stone reconoció claramente. Ayanna dio un paso adelante y desenvolvió su paquete,
revelando las piedras preciosas que habían iniciado esta pesadilla. Dijeron que pertenecían a un buscador de oro muerto, dijo en voz baja. Pero mi madre las encontró en nuestro río sagrado. Querían que les mostrara dónde. Joseph sumó su voz al testimonio. Los hombres de Webb han asesinado a 17 personas de nuestra tribu en los últimos 6 meses. Se llevan a los niños que conocen los lugares antiguos, los valles escondidos donde se pueden encontrar cosas valiosas. Cuando los niños les han mostrado todo, desaparecen. El rostro de Stone palideció. Esto es un genocidio disfrazado de aplicación de la ley y respaldado por hombres en las oficinas territoriales que se llevan un porcentaje de lo que se desentierre, añadió Silas. Webb no trabajaba solo. El capitán se acercó a la ventana y observó a sus hombres, muchos de los cuales eran jóvenes soldados que se habían unido a la caballería para proteger a personas inocentes. No tenían ni idea de que los habían enviado para ayudar a encubrir un asesinato en masa. El gobernador territorial autorizó estas recompensas, dijo Stone, con la voz cargada por el peso de la traición. Hombres en quienes confiaba, hombres a quienes he servido durante años. Pero antes de que nadie pudiera responder, el sonido de caballos acercándose volvió a cortar el aire. Esta vez, los jinetes vestían de civil, pero se movían con precisión militar. 6 hombres, fuertemente armados, con rostros firmes y decididos. Silas reconoció al jinete que encabezaba la expedición y sintió que se le helaba la sangre. El coronel James Morrison, oficial de caballería retirado, convertido en administrador territorial. Uno de los hombres cuya firma aparecía en los documentos de autorización de Webb. Parece que el equipo de limpieza acaba de llegar, murmuró Silas. Morrison y sus hombres se desplegaron en una formación dispersa, manteniéndose fuera del alcance de los fusiles, pero lo suficientemente cerca como para hacerse notar. No estaban allí para negociar ni investigar. Estaban allí para eliminar testigos y atar cabos sueltos. Capitán Stone, gritó Morrison, con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Usted y sus hombres se retirarán inmediatamente. Esto es ahora un asunto territorial. Stone salió, con la mandíbula apretada por la ira que le producía darse cuenta de que lo habían utilizado. Coronel Morrison. Es curioso cómo apareció tan rápido. Estaba en la zona cuando recibí el informe del sheriff Webb. Morrison respondió con suavidad. Levantamiento indígena. Civiles en peligro. Ya sabe cómo estas situaciones pueden escalar. Pero Silas atrapó la mentira en la voz de Morrison. Y también lo hizo Stone. El coronel había estado esperando cerca, probablemente desde antes de que la caballería fuera llamado. Todo esto había sido orquestado desde el principio. No hay levantamiento aquí, dijo Stone con cuidado. Solo algunas preguntas sobre los métodos del sheriff Webb. La expresión de Morrison se endureció. Sheriff Webb es un oficial de derecho designado por debidamente que realiza operaciones legítimas. Cualquiera que interfiera con esas operaciones será considerado un enemigo de la autoridad territorial. La amenaza era clara e inconfundible. Morrison estaba preparado para matar a todos los presentes, incluidos Stone y sus soldados, para mantener en secreto la conspiración. La mano de Stone se movió a su sable, y Silas pudo ver al capitán haciendo el mismo cálculo que había hecho antes. A veces, hacer lo correcto significaba aceptar probabilidades que ningún hombre sensato tomaría. Pero cuando las tensiones llegaron al punto de ruptura, Ayanna dio un paso adelante con algo en la mano que cambió todo. Otra carta, esta con un sello que hizo que la cara de Morrison se volviera blanca de miedo. La carta en la mano de Ayanna llevaba el sello oficial de la Oficina Federal de Marsal, y la cara de Morrison pasó de confiar a desesperada en el lapso de un latido. Ayanna lo sostuvo hacia el capitán Stone, su joven voz con el peso de la finalidad. Mi madre no se escondía solo de estos hombres, dijo claramente. Estaba reuniendo pruebas para los mariscales federales. Esta carta demuestra que estaba trabajando con ellos antes de matarla. Stone tomó el documento y leyó rápidamente,
Su expresión se volvió más oscura con cada línea. Cuando terminó, miró a Morrison con la fría furia de un soldado que había sido traicionado por su propia orden. Investigación federal sobre operaciones mineras ilegales y asesinato sistemático de poblaciones nativas. Stone lea en voz alta. Autorizado por Marshal William Hayes Confeder de Rosa Crow, que sirve como testigo principal e informante. La mano de Morrison se movió hacia su arma, pero se encontró mirando por los barriles de los rifles de soldados de piedra. El capitán había tomado su elección, y sus hombres habían seguido sin dudarlo. Todos están cometiendo un terrible error, dijo Morrison. Pero su voz había perdido su autoridad. El gobierno territorial no representará esta insubordinación. El gobierno territorial puede llevarlo a los mariscales federales, respondió Stone. Quien, según esta carta, debería llegar dentro de la semana para arrestar a todos los involucrados en esta conspiración. Sil sintió un peso de sus hombros cuando las piezas finalmente cayeron en su lugar. Rosa no solo había estado corriendo cuando había encontrado su cabaña hace años. Había estado en una misión, reuniendo evidencia de la destrucción sistemática de su pueblo. Cuando había dado a luz a Ayanna y se dio cuenta del peligro en el que ambos estaban, había tomado la elección más difícil que una madre podía tomar. Se había quedado atrás para continuar la investigación mientras enviaba a su hija a un lugar seguro. El río donde mi madre encontró las piedras, dijo Ayanna, mirando directamente a Morrison. Corre por los sagrados cementerios. Has estado profanando tumbas para llegar a los depósitos de piedras preciosas debajo. La compostura de Morrison se rompió por completo. No entiendes el valor de lo que hay ahí abajo. Basta riqueza para construir ciudades, para llevar la civilización a este páramo. Basta riqueza para justificar el genocidio, dijo Joseph, su voz con el peso de las generaciones de pérdida. Stone dio un paso adelante, su autoridad ahora respaldada por la ley federal en lugar de la política territorial. Coronel Morrison, estás bajo arresto por conspiración, asesinato y traición contra el gobierno de los Estados Unidos. Morrison hizo una última jugada desesperada, dibujando su pistola y apuntando a Ayanna. La niña muere a menos que nos deje salir de aquí. Pero Silas había estado esperando exactamente este momento. Su rifle habló con la autoridad de la condena absoluta, y Morrison cayó sin disparar. Los hombres del coronel, al ver a su líder muerto y rodeado de soldados enojados, arrojaron sus armas sin resistencia. Webb recuperó la conciencia justo a tiempo para encontrarse en grilletes, su conspiración expuesta y sus conspiradores muertos o capturados. Los diputados sobrevivientes vivirían para enfrentar la justicia federal, sus insignias despojadas y su reputación destruida. Cuando el sol comenzó a ponerse, Silas se paró en su porche, viendo a Joseph prepararse para llevar a Ayanna a casa. La niña había encontrado a su familia, y lo que es más importante, había ayudado a exponer a los hombres que habían tratado de destruirla. ¿Vendrás con nosotros? Ayanna le preguntó a Silas. El tío Joseph dice que siempre hay espacio para un hombre que mantiene sus promesas. Silas sonrió, la primera sonrisa genuina que había sentido en años. Podría ser que haré eso. He estado solo el tiempo suficiente. El capitán Stone se acercó, llevando los documentos federales que asegurarían que se sirviera justicia. Marshal Hayes querrá hablar con todos ustedes cuando llegue. Esta evidencia cerrará toda la operación. Joseph montó su caballo y ayudó a Ayanna a subir detrás de él. Miró a Silas una vez más, y en sus ojos no vio al niño asustado que había aparecido en su puerta, sino una mujer joven que había ayudado a derribar a los hombres que asesinaron a su madre. Gracias, dijo simplemente. Silas asintió, entendiendo que algunos agradecieron el peso de los mundos enteros. Mientras Joseph y Ayanna cabalgaban hacia el horizonte, Silas empacó sus pocas pertenencias y se preparó para seguir. Había mantenido su promesa a una mujer moribunda, protegió a su hija y ayudó a exponer una conspiración que había cobrado demasiadas vidas inocentes. Por primera vez en 7 años,
Silas Ward ya no estaba huyendo de su pasado. Estaba montando hacia un futuro donde finalmente se había servido la justicia. Si disfrutó de esta historia, haga clic en el video en su pantalla ahora para ver otra historia occidental inolvidable donde el coraje y el destino chocan de manera que nunca esperaba. No olvide suscribirse y considerar una super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas.